Como niños, nuestro espíritu murió. Y hay muchos de ustedes que tienen conciencia y recuerdo de eso. Y no sabíamos cómo volver a Dios. El pecado produce muerte espiritual. Y entonces nuestro espíritu se separa de Dios. Por eso Jesús dijo, te es necesario nacer de nuevo. El que no nace de agua, y hace referencia al bautismo de arrepentimiento, y del Espíritu, no puede ver a Dios. Entonces, ¿cuántos líderes religiosos, muchas veces de iglesias que se autodenominan cristianas, nunca han nacido de nuevo? No respetan lo que Dios, Jesucristo, Dios en persona, enseñó categóricamente. El que no nace de nuevo no puede ver ni puede entrar en el reino de Dios. Y después, a sus discípulos, el jueves, un día antes de morir, en las últimas instrucciones que le está dando a sus discípulos más cercanos, ya no está Judas ahí. Judas ha ido a traicionarlo. Y él, en ese momento, le da toda esa revelación de que él va a volver por ellos. Que donde él va, ellos todavía no pueden ir, pero que él va a volver y los va a tomar para sí, para llevarlos a donde él esté. Y esa es la primera promesa de que Jesucristo vuelve por su iglesia, que después el apóstol Pablo lo amplía en Primera de Tesalonicenses, capítulos 4 y 5, y en Segunda de Tesalonicenses, hablando de el retorno de Jesucristo en el aire, no viniendo al mundo, en el aire, y cambiando en un instante a todos los creyentes de todo el mundo y se van con él. Porque lo que viene después para la humanidad es horroroso, es terrible. Y de eso ya hay indicios que vamos para allá, como en la época de Noé. Así está el mundo, cada vez más. Y a las nuevas generaciones están considerando normal lo que para Dios es abominable y aberrante. Y eso ocurrió en la época de Noé. Será como en la época de Noé, como en los días de Lot, Sodoma y Gomorra. Eso estamos viendo ya ahora. O sea, sabemos que el tiempo se acerca a que el Señor venga por su iglesia. Gracias, Señor. Y el golpe final a todas las religiones. A todas las religiones. Se las dio primero él y después el apóstol Pablo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hasta ahí llegaron las religiones. Es solamente por fe en Jesucristo que la persona puede llegar a Dios. Solamente. No es un sistema, no es una organización, sino que es una persona. Solamente Él. Hay otro tema que Él enseñó y que los apóstoles lo tomaron, lo experimentaron y que fue crucial
para que naciera la iglesia de Jesucristo espiritualmente. Él habló de esto en Lucas 24, 49, cuando le dijo a sus discípulos: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Esto es crucial. Esta declaración, enseñanza de Jesucristo, es algo que a través de los siglos muchos hombres, instituciones, han desechado, y por lo tanto el poder del Espíritu Santo no está en sus vidas. Pueden hablar todo lo que quieran de Dios, pueden enseñar, pero la gran diferencia con la Iglesia Apostólica y cualquier denominación que se autodenomine cristiana y que no tenga el bautismo con el Espíritu Santo, no tiene el poder del Espíritu Santo y por tanto no puede hacer la voluntad de Dios. Es crucial esta enseñanza de Jesús. En el libro de Hechos, justo antes de ascender al cielo, en el capítulo 1, versículos 4, 5 y 8, dice lo mismo, de otra manera. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Este es un mandato de Jesucristo para sus creyentes, sus seguidores. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso escucharon y obedecieron los 120 y esperaron 10 días. Ellos no sabían cuántos días tenían que esperar, pero eran 10 días. En Pentecostés, que es una festividad judía que los judíos celebran hasta el día de hoy, y que celebra la recolección de los primeros frutos de la cosecha que viene. Para los judíos es un día de oración y ayuno por 25 horas. Le añaden una hora por si acaso. Porque ellos esperan que Dios haga algo trascendente para sus vidas. Tienen esa costumbre hasta el día de hoy. Y ahí estaban los 120. Y en el capítulo 2 del libro de Hechos, escrito por el apóstol Lucas, que es considerado uno de los mejores historiadores de la humanidad, muy acucioso, escribe: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y en este capítulo y en otros capítulos aparece que en ese instante el Espíritu Santo a algunos les dio lenguas conocidas. O sea, una persona que no sabe alemán empieza a predicar en alemán. Gente que no sabe inglés comienzan a hablar perfecto sin acento en inglés. Eso me ha tocado verlo a mí. Ese don del Espíritu Santo. A otros
usa otra palabra, entre paréntesis, con lenguas conocidas, la palabra en el griego es xenolalia. Pero a otros aparece en el texto griego original que les dio glosolalia, que significa lenguas desconocidas. Lenguas que solamente entiende el Espíritu Santo, no la mente humana. Uno sabe que está orando porque el apóstol Pablo enseña en 1 Corintios 12 y 14 que uno está orando en la perfecta voluntad de Dios, orando en lenguas angelicales del Espíritu Santo y también que se está edificando espiritualmente. Entonces, es muy útil cuando uno ora en lengua, orar en lengua. Sobre todo si una persona está en angustia, está luchando con una depresión, empiece a orar en lengua, a orar en lengua. El Espíritu lo va a edificar. Eso enseña la palabra. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y esto ocurre en cumplimiento de profecías de 600 años antes, dadas al profeta Joel y al profeta Isaías. Y eso lo reconoce el apóstol Pedro, cuando es cuestionado por gente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están hablando así? Y el apóstol Pedro dice, esto es lo profetizado por Joel. El profeta Isaías lo puso de esta manera, en Isaías 28, 11, 12 y 13, porque en lengua de tartamudos, jararía, sájara para sejerería, sójoro para jararía, sójororí. Y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. La palabra, pues, les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas. Está haciendo referencia a lo que pasa cuando una persona resiste al Espíritu Santo. Entonces tiene que ir a la palabra y ir línea por línea, letra por letra, y no se da ni cuenta aquí lo que está leyendo, sin entendimiento, hasta que reciba el bautismo al Espíritu Santo. Y como ocurre, a través de los siglos ha ocurrido esto, cuando Dios se hace presente, así como cuando Jesús lo iban a prender y le dicen, si Él es, y Él dice, yo soy. ¡Fua! Todos cayeron para atrás. Perdona, te asustaste. Claro, muchas veces cuando estamos orando por el bautismo del Espíritu Santo, hay gente que se cae. A mí me ha tocado ver en iglesias gente que está empezando a enseñar sobre el bautismo del Espíritu Santo. Hay gente que está de pie y se van cayendo. Caen de espalda. El apóstol Pedro, con lo que está ocurriendo, con los 120 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahí estoy yo. Unos sueños preciosos. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Todos los 120 recibieron el bautismo con el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos.
cuando la multitud escuchó el mensaje de Pedro, le preguntaron, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos. Para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Esta salvación, nacer de nuevo, el bautismo con el Espíritu Santo, es lo que predicaron, enseñaron e hicieron los apóstoles de la iglesia primitiva. Esa iglesia que comienza el día de Pentecostés en Jerusalén y desde entonces hacia adelante nosotros vemos que los apóstoles son celosos de esto. Y termino con este pasaje que aparece en el libro de Hechos, capítulo 19, en que el apóstol Pablo está en su viaje misionero. Él ha fundado la iglesia en la ciudad de Éfeso. Está en otro lugar y después de un año escucha de que hay algunos hombres que están en la ciudad de Éfeso, pero que no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces él va y hace esto que aparece en Hechos capítulo 19 y que les voy a leer. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, bautismo en agua de arrepentimiento. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Claro, Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. O sea, claramente es enseñanza de Jesucristo, enseñanza de los apóstoles, es doctrina apostólica y es absolutamente necesario de que toda persona nacida de nuevo reciba el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, si hay alguien aquí que nunca ha hecho un pacto, un compromiso de vida con Jesucristo para nacer de nuevo, este es el momento, este es el día. Y si hay alguno que habiendo nacido de nuevo nunca ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, este es el momento de recibirlo. Entonces, mientras la alabanza conduce una alabanza suave, nosotros, si podemos, los pastores, vamos a orar por los que necesitan hacer un pacto con Jesucristo y los que necesitan recibir
el bautismo con el Espíritu Santo. Si podemos ponernos de pie y alabar mientras tanto al Señor. Aprovecho sé que están escuchando en Vallenar, de enviarles un saludo, y también, si hay alguien ahí que quiera tomar estas decisiones, que pase adelante allá en Vallenar, y el pastor Iván y Ansi orarán por ustedes. Oremos.